Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia de modulada estéreo RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic y nos oye en todas partes del mundo. El programa anterior se sintoniza también en el Averno por el señor Satanás, grande jefe de la consulesa. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Comenzamos, como dice el líder Calalá, los periódicos lo únicamente de la fecha. Lunes 18 de mayo, lunes 18 de mayo, ha de ser lunes 18 de mayo. Sí, pues el viernes fue quincena, 15, es 18 de mayo. No han mentido. Ya, ok. ¿Me avisa si está conectado nuestro invitado? Para comenzar. Hola a todos los oyentes. Hoy es lunes, bueno. Aquí está Herr Oberst. Muy buenos días a mi querido y estimado amigo Herr Oberst, Mario Pazmiño, quien en un acto de deferencia inmerecida, con short notice, aceptó estar hoy lunes, que siempre es difícil conseguir invitado para el lunes. Mi querido Mario, un abrazo. Qué hermosa vista que tiene vuestra merced de fondo. ¿Ah? Eso es lo bueno de Quito, tiene una vista perfecta. Es una locura, es realmente... Un día soleado, pues ni se diga más. No, muchas gracias por la gentil invitación, no, estimado. No, está en su casa, mi querido Mario. Pero bueno, hoy está con nosotros Sofía Forneris también, como todos los lunes, y vamos a ir a la reja. En primer lugar, el señor Biden, a quien en mi opinión el título de señor, que es el más barato de adquirir porque uno nace señor, difícil de mantener y él no lo mantuvo, le devolvió a Maduro al famoso Alex Saab a cambio de unos gringos y dice que iban a haber elecciones libres. Y Alex Saab ya está pues en Estados Unidos. Ya está bajo las órdenes del tribunal del Lower Manhattan. Sí. Y Alex Saab, ese sabe tutti e quanti, cuánta plata, mejor dicho, cuántos miles o cientos de millones pasaron por las manos de quienes y a dónde fueron a dar. Digo, ¿a cuántos países puede impactar? Puede estar Colombia, puede estar México, seguramente está España porque Rodríguez Zapatero era el lobista número 1 de Maduro. ¿Qué tan grave puede ser a nivel de impacto geopolítico lo que el señor Saab cante como Caruso y los tres tenores para que no le claven 100 años? Bueno. A ver, Mario. Venezuela primero. A ver, yo creo que primero un cordial saludo para todos los oyentes de Radio Tropicana. Gracias por la gentil invitación. Su casa, Rodolfo, con relación a tu pregunta, es importante indicar lo siguiente. No solo es Biden el que está comprometido al momento. Porque las últimas declaraciones, luego de que Maduro comenzara a hablar también allá en Estados Unidos, relacionando el tema de Alex Saab, la detención, pues ya no solo es Biden, sino también Obama. Y la cosa se pone bastante difícil. Recuerda que hubo ya un congresista norteamericano, Kennedy, que ya le está pidiendo cuentas a Obama sobre 145 millones de dólares que se utilizaron ahí, medios especiales, transfugados. ¿Tú te refieres al senador Kennedy por el estado de Kentucky? Sí, sí, señor. Sí. Él mismo habló y pidió, y dijo que si no le respondía, iba a proceder inmediatamente a ponerlo en manos de la justicia, las declaraciones, tanta cosa. Bueno, ¿qué sabe este Alex Saab? Alex Saab tiene, como tú recuerdas muy bien, un historial bastante largo. Y bastante largo porque comienza primero con Chávez, claro. Y con Chávez tenía ahí ciertos productos pequeños, no era nada de importancia, pero se va abriendo espacio importante dentro de la estructura de Chávez, llegando a consolidar algunos proyectos importantes, como cuáles, las casas del Alba, por ejemplo. Claro. Era una cosa interesantísima. El otro tema importante también tenía influencias sobre el apoyo que brindaba Chávez a los diferentes gobiernos latinoamericanos. Y ahí Saab también tenía apoyo entre comillas,
O sea, el apoyo, ya. El apoyo, me refiero yo a la cuestión de los dólares que caían. Ahí estuvo la Kirchner, estuvieron algunos presidentes latinoamericanos vinculados con ese tema. Pero esto va a salpicar a todo mundo. Va a salpicar a Brasil, va a salpicar a Colombia, va a salpicar a Bolivia, a Ecuador, Nicaragua, Cuba, un sinnúmero de países. ¿Y Ecuador? Pero también va a salpicar al Ecuador, pues señores. ¿Y por qué va a salpicarle al Ecuador? Al Ecuador le va a salpicar porque recordemos que el señor Alex Saab era el que estaba manejando el tema del Sucre. ¡Ay, papá! ¡Uy! Entonces ahí vayan a ver ustedes, señores, cómo se va vinculando el tema. Esa era una partecita. La otra parte que tampoco se ha dicho, ¿recuerdan ustedes del escándalo de los famosos contenedores que llegaban sin alimentos, sin ninguna cosa allá a Venezuela y que decían que iban cargaditos de cosas desde Ecuador para allá? Un negociado del demonio que se armó aquí. Pues ese también estaba el señor Saab con un sinnúmero de sinvergüenzas que operaban aquí en el Ecuador. A ver, tan aquí, sinvergüenzas, y si alguno de los 11 me está oyendo... Permíteme solo terminar esta partecita porque es muy importante. Sí. Las declaraciones del ministro del Interior hace unas horas atrás, con relación a este tema también del señor Alex Saab, dice lo siguiente. Dice, deberán ponerse o deberán estar temblando algunitos que tenían relaciones directamente con este señor en Ecuador. Entonces, vayan viendo las implicaciones que esa detención va a tener. Eso por un lado. En Ecuador, en Ecuador es el tema del Sucre. A ver, los algunitos eran tan descarados que se copiaron el nombre de una película para llamarse entre ellos. Se llamaban The Ocean 11, los 11 del océano. ¿Ya? Y un banco que cada vez que la superintendencia, el banco territorial que terminó quebrando, ya, lo cerró la superintendencia. Cada vez que la superintendencia le encontró un hueco de 16, 17 millones, ¡ruc!, inmediatamente compensaban con el Sucre. Hasta que la cuarta vez la superintendencia por fin alguna vez dijo, no, esto huele a detritus, y lo cerró. A ver dónde está, pues el pillo del señor Zunino, un individuo que logró quebrar el trabajo de más de 100 años de toda una familia siendo un pillo y un... Pero aquí justamente, y lo incorporo, en Primicias sacaron un artículo donde habla de la investigación en Ecuador y dice, en Ecuador los negocios de Alex Saab enfrentaron procesos por el uso irregular del sistema Sucre mediante exportaciones ficticias de una compañía Foglocons. El mecanismo creado por el expresidente Rafael Correa y Hugo Chávez permitió intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela, y esta empresa se fundó en Guayaquil, pero no a nombre de Alex Saab, sino otro socio. Ahí está. Uy, Dios mío. Exactamente lo que estamos manifestando. Por eso dice el ministro del Interior, sabiamente, dice, van a estar preocupadísimos algunas personas que tenían cierta amistad y ciertos negocios, entre comillas, con el señor Alex Saab. Ahora, Alex Saab está en los Estados Unidos y creo que va a cantar como cotorra desquiciada porque no le queda más. Es que si no canta, lo recontraclavan como grillo en la pared. A ver, es correcto. Otro país, corrígeme si me equivoco. Ya en Ecuador yo me imaginaba que el problema fundamental de Saab es toda la porquería que hicieron con el Sucre. Cargaban contenedores supuestamente con alimentos, con cosas, y si sabe lo que había, piedras, y a veces eran tan descarados que no había nada. Esos fueron estos 11 desgraciados aquí, que socios de algunos clubes son. Y cuando los encuentran en la calle los tratan de señor, de don, doctor, ¿sabe qué? Como el célebre poema ese, en tiempos de bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Hoy en el siglo de las luces del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Tienes una excelente memoria para esas... Hermano, o uno se aprendía esas cosas, o el licenciado Tomás Pataleón Tapia, mi profesor de literatura, en quinto año me ponía 0. Entonces me la tenía que aprender. Además es corta. Pero a ver, otro país donde yo creo que se va a armar la de Dios es Cristo con el señor Saab. Mejor dicho, no es el país, es una persona. A un tal Rodríguez Zapatero, que era el lobista de Maduro, era el que fue inmediatamente a gestionar la libertad de Saab,
el que coordinó con Biden para soltar. O sea, ese hombre tiene que haber estado en la rosca, o digo yo. Tiene que haber estado allá, tiene que estar ahí, porque ahí hubo cantidad de influencias. Recuerda que la amante de Saab, una muchacha de 20 años, La italiana. italiana, Sí, guapísima. sí, pues muy hermosa. Uf. Pues esta señorita, Ujú. que era mesera, Sí. que ganaba 1.800 euros, Al año. pues Esa era su declaración. Al año. sí, al año, pues luego de 2 años de esta relación, pues se compra un departamento allá en la zona más exclusiva. En la de vía cuatro- Condotti. De 4 millones Sí, señor, de euros. Entonces calcula. Vía Condotti, a 2 cuadras de Bulgari. Ya. Sí. Calcula en qué barrio Entonces, estaba, ¿no? La influencia de Alex Saab a nivel global, regional, es fenomenal. Pero hay otro país también que es interesante tomar en cuenta. México. Pero ese país reaccionó casi a tiempo. ¿Y por qué? Oye, A ver. ¿por qué reacciona a tiempo? Es Perú. Recuerda que a Perú le clavaron desde Venezuela las famosas casas del Alba. Ahí le crearon un pocotón de casas del Alba para dar asistencia Sí. al país de Antagones. Perú se dio cuenta a tiempo y la cerró con ahí también estuvo Alex Saab Qué metiendo raro. sus influencias y sus recursos. Entonces, hay un sinnúmero de países en la región que van a tener necesariamente problemas. Colombia, sin ciertos duda, actores pues. políticos, claro, ciertos actores políticos por la injerencia y la incidencia de Alex Saab dentro de estas estructuras estatales. Holy shit. A ver, no sé si tú quieres terminar algo con Venezuela o nos vamos a otro país. Bueno, Porque hoy yo tenemos quería- harto. Dele. Yo quería hablar un poco del Ecuador, ya que Ecuador tiene tan buena relación en estos momentos con Estados Unidos, y en el mismo artículo de Primicias se habla que en su momento uno de los investigados fue Miguel Ángel Lord, presidente de la Liga Pro, aunque no se le imputó cargos sobre esto en el momento. ¿Qué posibilidades, coronel, usted piensa que haya extradiciones desde el país, obviamente, para esta investigación? ¿Puede ser una posibilidad o no? La posibilidad está abierta porque recuerde que Ecuador tiene ya un tratado de extradición con los Estados Unidos, y si ese tratado de extradición implica que Estados Unidos requiere a alguna persona que esté vinculada a un acto de corrupción regional, global, pues lo van a pedir inmediatamente. Ahora, todo depende de que Ecuador también pues ceda en esto. Y creo que las relaciones que tiene el presidente de la República, las declaraciones del señor ministro del Interior, dejan un camino muy abierto y de libre interpretación para las extradiciones. No, yo te digo una cosa, Mario, yo estoy seguro que fulano que pide a Estados Unidos por esto de lavado de dinero, por drogas, por asociación para delinquir, que es la famosa ley RICO en Estados Unidos, que cuando te cae la ley RICO, mejor confiésate y ya, porque eso es terrible. Bueno. A ver, los van a subir un avión, ahí no hay ningún problema. Que se cuiden algunos abogados de ese círculo que acabas de mencionar, porque todos esos eran los Ocean 11, que, a ver, emitían ventosidades a las cuales don Francisco de Quevedo les dedicó varios poemas que no voy a recitar porque son un poco fuertes, pero con antena parabólica, hermano. Se creían la mamá de Tarzán, Mercedes, Porsche, ternos hechos a la medida de Brioni de $8,000. O sea, hermano, aquí, ¿sabes qué? Como uno a veces dice, ya es una desgracia enorme para un ser humano ser pillo, pero ser pillo y estúpido, enseñando, mostrando la pillería, hay que ser, pero bueno, vámonos a otro país, vamos a otro lado. Cuba, ¿en qué mismo está el tema? A ver, yo cuando leí que el director de la CIA había llegado en su avión a La Habana, te juro que casi me da un patatús. Eso para la gente de nuestra edad es impensable, inimaginable. Es como que mañana un matemático diga, señores, ustedes han estado equivocados, 2 más 2 no son 4, son 9. Algo así. ¿Cómo es la cosa en Cuba? A ver, explícame. A ver, yo creo que primero Estados Unidos está o va a comenzar a ejercer desde algún tiempito atrás ya una presión estratégica para generar operaciones de desestabilización. Un bloqueo económico reforzado, mucho más fuerte del que tenía, y una intervención militar convencional, directa, indirecta desde Guantánamo. Ahí vamos cuadrando. Pero aquí es necesario recordar lo siguiente. El escenario que se construya
o se está construyendo alrededor de Cuba en el 2026, es probablemente el momento de mayor tensión geopolítica en el Caribe desde la crisis de los famosos misiles. Recordarás tú en 1962. Entonces, la famosa película y el libro 13 Days, cuando estuvimos a punto de caramelo, de no contarla. De armarse un relajo del demonio. Justamente este es el segundo incidente de proporciones importantes. Pero este incidente tiene algunos elementos especiales. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, la visita de el jefe de la CIA, señores, a La Habana, y las conversaciones indirectas son señales claras de que Washington aún está considerando la estrategia de coerción política antes que una invasión abierta, correcto, porque no le conviene tampoco ponerse en contra de todos los países latinoamericanos con este tipo de intervención. Pero, ¿cuál es el objetivo que estaría buscando esta presencia del delegado de la CIA, ya del jefe de la CIA? Fracturar el aparato político militar cubano. Esto es fundamental. Esa visita tiene que haber calado tremendamente en los revolucionarios de Alcantarilla, que llamo yo. Tiene que haberles calado muy fuerte, porque que le reciban al jefe de la CIA ¡el demonio! Con todos los honores y con toda la parafernalia que se requiere en esos casos, es algo nunca antes visto. Además que para los anales de la revolución el jefe de la CIA tiene que ser más malo que el demonio, pues por favor, acuérdate, el imperial, la CIA. Bueno, la CIA lo trató de matar a Fidel varias veces, ¿no? O sea que tienen motivos para no quererlo. Segundo elemento. A ver. Esa presencia ya también va a generar automáticamente una presión social interna, porque si comenzamos a recibir este tipo de personajes, esto va a comenzar a evolucionar, va a comenzar a generar un problema de descomposición y desestabilización interno en Cuba. Va a generar un proceso de reformas o transiciones controladas, porque la presencia implica, no es que fueron a darse un abrazo, tomarse un café, o lo que hacía Fidel con un presidente ecuatoriano, que le mandaba dejar en un botecito los helados que eran espectaculares. ¡Claro, pues! Le mandaban a dejar a un presidente que ya falleció. Pero le mandaban no solo eso, le mandaba cajas de Coiba y le mandaba cajas de Vega Sicilia, de ese espectacular vino de la Ribera del Duero. Señor. Estamos hablando de Fidel Castro y León Febres Cordero, que eran panas, aunque políticamente, pues, los extremos, ¿no? Pero eran panas. ¿Qué quiere que te diga? Ok. Y por último, creo que el otro aspecto también de la visita del director, del delegado de la CIA, el director de la CIA, es reducir esa influencia ruso, china e iraní en el Caribe. Esto era importante. O sea, China, Rusia e Irán tienen que haber visto, a ver, estos colaboran con nosotros, son amigos de nosotros, y se reúnen con el director de la CIA. ¿Cómo es esta cosa? Entonces, ahí hay un fraccionamiento brutal, y eso es interesantísimo dentro del escenario. Tomemos en consideración también los siguientes aspectos, ¿ya? Estados Unidos parece estar aplicando un modelo similar al que usó en Venezuela. Asfixia económica, aislamiento financiero, presión política, negociación bajo coerción, apoyo indirecto a actores opositores, que es lo que está haciendo, guerra psicológica, mediática, operaciones de inteligencia, amenazas militares limitadas desde Guantánamo. Pero porque qué cóctel. Vamos a reforzar Guantánamo. Qué cóctel que acabas de hacer, hermano. Eso parece un Long Island Iced Tea, pero servido en galonera. Es que eso es lo que está al momento gestándose. Recuerden las declaraciones de Rubio. Las declaraciones de Rubio son muy contundentes. Vamos a ir allá, señores. Vamos a ir allá. Entonces, no es que están jugando. ¿Qué dijeron en Venezuela? Espérense un ratito, ya vamos a ir por ustedes. Y lo cumplieron. ¿Qué le dijeron a Irán? Vamos a entrar allá, señores, con todo. Toma, y le están dando. Y al momento a Cuba ya le están diciendo, vamos a ir por ustedes. Yo lo que quisiera saber es cómo está el señor Noriega. Dame la puerta. El señor Noriega con relación a este tema. ¿Cuál? Carepiña. El que era de Panamá, ya no está muerto. No, perdón.
me fui. Ortega, Noriega. Ortega tiene que estar con Imodium, pues, hermano. A ver, pues si sabe que el siguiente es él. Ortega tiene que estar con la esposa, pues pensando, con la bruja. ¿dónde nos vamos a esconder? O si escondemos, ¿qué hacemos? Porque esto es un dominó de intervención norteamericana que no solo cogió a Medio Oriente, ha cogido ya en el continente algunos países y se sigue moviendo rápidamente. Es un dominó que no termina. Pero a diferencia de Venezuela, y yo lo observo porque hay muchos ciudadanos cubanos que obviamente tuvieron que huir y viven en los Estados Unidos, quisiera su opinión de que si existe un conflicto, se va a asimilar obviamente a lo que está pasando en Venezuela, que obviamente tenían la soberanía, o puede haber la posibilidad de que Estados Unidos haga algo similar que lo vemos en Puerto Rico, que no es un territorio incorporado de Estados Unidos, pero tiene una figura de Estado libre asociado, en el cual Estados Unidos no solo liberó o libera un país, pero de alguna forma también tiene control. ¿Eso puede ser una posibilidad para lo que esté pasando en Cuba, o en realidad el gobierno de Estados Unidos quiere darle la autonomía de que ellos mismos elijan su siguiente gobierno? Yo creo que Estados Unidos va a hacer algo similar a lo de Venezuela, pero van a tratar de imponer condiciones. Y una de esas condiciones es que exista una democracia en Cuba. Y eso trae repercusiones, porque allá es un gobierno completamente socialista comunista. Entonces dicen, no señores, aquí no hay elecciones, aquí la única elección es la que nosotros decidimos, y eso está ahí. Hay un solo partido, pues acuérdate que solo existe el Partido Comunista Cubano. Correcto. Y hay 10 o 20 candidatos que se presentan por ahí, pero todos saben que tienen que reunir máximo 1000 votos y no más de eso. El resto es para el gobierno. Entonces, el punto central aquí está en que Estados Unidos va a presionar, y fuertemente. Lo que va a hacer es que va a condicionarle de tal manera al encargado del poder al momento en Cuba, que no va a tener otra alternativa, como hicieron en Venezuela, sino ceder espacios para que Estados Unidos imponga su política, pues esta de que no exista países de corte socialista en el continente. Entonces va para ese lado, y yo creo que a más tardar se irá resolviendo poco a poco la crisis en Medio Oriente, y van a seguir presionando ya económicamente, paralelamente, para que Cuba también caiga rápidamente. Y nosotros hemos visto que Estados Unidos, obviamente, creo que hace un año y medio, empezó a mencionar la importancia de, por lo menos en los países que estén cerca de su territorio, no tener gobiernos que estén aliados, obviamente, hacia el socialismo, comunismo. ¿Cómo se ve esta estrategia de Estados Unidos y está funcionando en Latinoamérica? Bueno, un ejemplo de ello es lo que acaba de hacer Estados Unidos. Primero, Venezuela lo tomó sin desembarcar allá, y fue con una presión política nada más, y una amenaza, eso sí, ¿no? Una amenaza directa a la presidenta que estaba ahí, que si no colaboraba, pues iba también atrás de Maduro, en un punto. El segundo, la convención que realiza el presidente Trump con los principales países de Latinoamérica, la mayoría de ellos, a excepción de Brasil, Colombia, Brasil, que no asistieron, y Venezuela tampoco, pero la gran mayoría de países latinoamericanos asiste allá a la Cumbre de las Américas. El objetivo, integrarse todos o fusionarse en un apoyo contra la lucha, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero indirectamente estamos apoyando a los Estados Unidos en su política que está manteniendo en América Latina. Entonces, lo que observamos es que los países que no están en la orientación ideológica o política con los de Estados Unidos, pues van a tener bastantes complicaciones. Y creo que en eso son muy categóricos los americanos, los gringos, y han puesto una presión muy fuerte sobre estos países. A ver, y aparte, hablando de guerra psicológica, Rubio, que es hijo de cubanos exiliados, o sea, Sí. Rubio no tiene ningún motivo para querer al gobierno de Cuba,
Rubio dijo que están 100 millones de dólares inicialmente listos en ayuda humanitaria para Cuba, pero que el gobierno cubano no lo acepta. Oye, para gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene qué comer, que no tiene medicinas, que te venga un fulano a decir, oye, pues si yo te quiero dar 100 millones y Díaz Canel y su gallada no dejan. A ver. Ahí está el punto, lo que te decía anteriormente. O sea, lo que va a comenzar o está haciendo es básicamente presionando para que se genere internamente pues acciones de desestabilización, porque lo que tú acabas de decir es una realidad. El momento que le anuncian, ¿saben qué, señores? Tenemos plata para invertir donde ustedes, pero su gobierno no quiere recibirlo. O sea, vamos a mejorar las condiciones de vida, pero estos señores no quieren. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo? El pueblo se va a levantar y han comenzado con algunas protestas en algunas partes, ya exigiendo un cambio en la política cubana, que no les gusta, indudablemente que no les gusta, pero al momento hay dos condiciones que no habían anteriormente. La primera es que hay un descontento que viene desde muchos años atrás del pueblo y que se sigue caldeando y calentando. Y el segundo y el más importante es que Estados Unidos siempre dejó a Cuba a un lado, que vaya muriendo por inanición. Pero ahora dice no, vamos a intervenir. Esa es otra cosa completamente diferente. Y ahí sí las cosas cambian. Y además ya no existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que los vaya a defender como en la famosa crisis de los misiles, ¿no? Que gracias a Dios no pasó nada. Ya no hay. El señor Putin, que de comunista tiene lo que nosotros tres tenemos de groenlandeses. El señor Putin está bien ocupado con Ucrania, no tiene... Rusia no tiene el músculo, bueno, ahora ha ganado un montón de plata con la subida del petróleo, pero Carlos Rukov, que fue vicepresidente y canciller de Menem, dice que Rusia es una gran estación de servicio de gasolina y gas licuado, pero con armas nucleares, pero que ya no es una gran potencia, que no está al nivel de Estados Unidos y la República Popular China, y yo estoy de acuerdo, esos dos están en otro lote. Putin ya... La guerra con Ucrania, Rodolfo, la guerra con Ucrania dejó clarísimo que el nivel que tiene Rusia pues está completamente deteriorado. Entonces Estados Unidos, China dijeron no, o sea, juntarnos acá uno que está perdiendo el asunto, no está bien. Y Ucrania lo tiene parado en seco. Últimamente las operaciones lo tiene bastante comprometido, complicado. Lo que iba a ser una operación especial de 2 semanas, según Putin, lleva 4 años y más, y 4 años son 208 semanas, más el excedente. O sea que Putin ha quedado como lo que sabemos. Y bueno, ese es el tiempo, pero los recursos que implica mover todo ese aparato para poder, esa es una millonada, y esa millonada le está afectando permanentemente a la economía rusa. Entonces no es así nomás, ha generado ya un malestar interno. Por eso es que cuando llaman para reclutar gente que vaya a pelear allá, le dicen no, nada de esas cosas, a tal punto que tuvo que buscar fuera del país algunos otros mercenarios que vengan a darle peleando. Entonces tienes una imagen de que no está funcionando bien el tema ahí. No funciona para nada. Si fueron hasta de Norcorea, pues, porque está lejísimo. Sí. Y tampoco es que fueron la mamá de Tarzán. Yo creo que si no estoy mal, llegó una brigada de norcoreanos allá y a enfrentar una zona. Y a los 3 o 4 días de que llegaron, se instalaron, les cayeron con los diferentes drones de encima, no quedó casi ni uno. Entonces les tocó salir por las mismas. Ese es el tipo de guerra al momento híbrida que se está jugando allá, y en la cual, que me disculpe Rusia, pero están en patines, mientras los otros están en un carro de Fórmula 1. Es una cosa tremenda. Sí, como que Sofía me haga una apuesta de quién llega primero a Salinas, ella en un Fórmula 1 y yo en patines. Si sabes quién va a llegar primero. Yo, porque le voy a bajar el aire a las 4 llantas. Y solo tiene una de repuesto. Sí, pues si no, a ver, Sofía. A mí me gustaría mencionar un poco del viaje de Trump hacia China, y creo que es muy interesante entendiendo todo el conflicto que sigue habiendo en Irán. Podemos decir que
las discusiones ahorita o el acercamiento a China es una intención de Estados Unidos, obviamente, que China no respalde a Irán y se pueda acabar este conflicto que, aunque se lo mencionó que iba a durar un par de semanas, ya lleva mucho más tiempo, creo que de lo esperado, y en la ciudadanía estadounidense ya se puede ver un rechazo hacia lo que está pasando. La reunión de Trump y Jinping deja una lectura central. Hubo distensión táctica, pero no resolución estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? Hubieron acuerdos pequeños entre ellos, sin afectarse. La cumbre permitió bajar temporalmente la tensión comercial que existía, a tal punto que China acepta comprar 17,000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses entre el 2026 y el 2028. Más 200 aviones a la Boeing, que es americana. Sí. Americano. Pero en eso sí hay que decir, Jinping lo primero que comenzó es a decir, señores, ahí tengo un problemita en el que están ustedes apoyando, se llama Taiwán. Uh-huh. Y Trump dijo, no, eso el tema de ahí no lo topemos, dejemos ahí las cosas como están, no sigamos hablando de esta situación y más bien continuemos. Y quedó así temporalmente. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones principales de esta reunión? Eso es lo que tenemos que ver. Primero, una tregua comercial parcial, porque recordemos que China estaba votado pues hacia América Latina, hacia el resto del mundo, con unas facilidades económicas tremendas y estaba causándole un impacto de desestabilización económica a los Estados Unidos. Desde hace años. Desde hace años. Entonces, al momento pues, como que dijeron, ok, nivelemos un poco esta situación. Segundo elemento. China saca una ventaja estratégica porque gana tiempo. Pekín envía una escalada inmediata, conserva margen para negociar aranceles y mantiene presión sobre Taiwán. O sea, para China no pasó nada. O sea, sigue manteniendo la presión sobre Taiwán, sigo comercializando porque necesito también la materia prima que tienen allá y parte de los productos. En definitiva, estoy ganando tiempo. Estados Unidos, la tercera, conserva capacidad de presión. Estados Unidos mantiene el uso de aranceles y las restricciones tecnológicas que no las ha cambiado. No. Cualquier venta masiva de armas puede ser leída por Pekín como provocación. Entonces, aquí hay un sinnúmero de factores que tienen también cierta repercusión en esta reunión. América Latina puede recibir impactos indirectos. Si China y Estados Unidos comienzan a generar este tipo de cooperación, estabilizan precios agrícolas y logísticos también, esto va a repercutir directamente en América Latina. Pero también recordemos una cosa, que uno de los principales socios comerciales que tiene al momento América Latina es China. Y uno de los, yo diría, el principal país al cual casi todos los países latinoamericanos le debemos millones de dólares. Es a China. Es a China, señores. Entonces hay un interés importantísimo de China en América Latina, en temas portuarios, mineros, de infraestructura, seguridad, lo que ustedes quieran. Pero ahí hay una dependencia de la región hacia China, no tanto hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es tu lectura de dos hechos? Primero, si bien, primero cuando Richard Nixon y Henry Kissinger fueron a China y se entrevistaron con Mao Zedong y Zhou Enlai, la doctrina norteamericana cambió y Nixon reconoció por escrito con los chinos, con Mao, de que había un solo país, pero con dos sistemas político-económicos distintos. ¿Qué es la posición americana desde que Nixon rompió el deshielo con China? Bueno, porque... Ok. 1. 2. Estados Unidos le acaba de vender 11,000 millones de dólares en armamento a Taiwán. Eso es, como dicen en mi barrio, altísima plata, jefe, vea. 11,000 millones de dólares. 2. Es indudable que para mí estamos volviendo a la época en la esfera en que las grandes potencias definían sus esferas de influencia. Trump quiere que su esfera de influencia abarque desde Groenlandia hasta la Antártida.
ya tiene un tratado con Dinamarca que ya mismo sale a la luz. Le van a permitir, aparte de la una base que tiene, 2 bases gigantescas con derecho de explotación en el subsuelo. Ya. O sea, Trump dijo, a ver, la Unión Europea se pone brava, negocio con Dinamarca directamente. ¿Qué le habrá ofrecido a Dinamarca? No sé, pero algo le habrá dado. Y fundamentalmente, Trump y Xi Jinping concordaron en una cosa: Irán no puede tener armas nucleares. Es correcto, es correcto. Ese es el gran triunfo. Para mí es el triunfo de Trump. Esa parte es el triunfo de Trump. Esa parte es una victoria norteamericana, porque lograron convencer a un aliado iraní de zafarse de esa relación y decir, ok, señores, vean, a usted no le conviene entrar en un conflicto aquí. Aquí lo que nos conviene es, pues, hacer negocios, hermano. Te cómpreme, yo le vendo y aquí arreglamos el asunto, pero déjeme a mí solucionar problemas con los iraníes. Y eso es lo que, por eso es lo que tú dices, es correcto. Hay un triunfo importantísimo de Trump dentro de esta relación chino-americana, en donde Irán pues sacó las peores partes, porque ya le quitaron los dos grandes pilares que tenía para cualquier apoyo, China y Rusia. Sí. Entonces está completamente descuadrado ahí Irán. Sin embargo, recordemos que Irán también tiene su potencial misilístico todavía. Solo el misilístico, porque la Fuerza Aérea y la Marina fueron destruidos totalmente, pero sigue teniendo. Calcula tú qué cantidad de misiles habrá tenido Irán antes del ataque. Porque ha lanzado centenares, si no son miles, y sigue teniendo. Sí. O sea que Trump no estaba loco cuando dijo que lo que Irán estaba haciendo era una muralla de misiles para poder, tras esa muralla, seguir con el desarrollo del arma nuclear. Pero claro, ahora que China le dijo no, a ver, los iraníes eran fanáticos, pero no se van a pelear con Estados Unidos y con China al mismo tiempo. Bueno, ya ahí hay que estar... Vale. Ahora yo creo que sí, el arsenal que tiene que haber tenido Irán tiene que haber sido fabuloso para poder enfrentar no solo a Israel, a Estados Unidos, sino también a los países de la región que estaban con ciertas relaciones con... A todos les fue dando con una partecita. Claro. Y también fue recibiendo, porque le han dado también, quedó un contento. Emiratos Árabes Unidos ya le respondió, y Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, que es el que manda en Arabia Saudita, está terminando de decidir si entra en la guerra, porque Irán le ha tirado ataques a Arabia Saudita también. La refinería, la grande refinería, lo volaron, le despacharon. Entonces eso también implica que no te afectan de esa manera. No es así nomás tan sencillo. No. Además que Arabia Saudita tiene una alianza militar ofensivo-defensiva, porque dicen que Arabia Saudita nunca quiso tener armas nucleares. Está bien. Pero tiene una alianza ofensivo-defensiva con Pakistán, que sí tiene armas nucleares y bastantes. Porque tiene el problema de la India, que también tiene armas nucleares y bastantes. Y la India tiene el problema con China, que tiene armas nucleares y bastantes. O sea que hace un mes llegaron 4 grandes aviones cargueros provenientes de Pakistán a Arabia Saudita y desembarcaron. Solo ellos saben que desembarcaron. Pero a mí no me extrañaría que los pakistaníes le hayan prestado, regalado o vendido, porque a los saudíes lo que más les sobra es plata, ¿ya? Un par de juguetes de los que sabemos, ¿no? ¿O no? Claro, yo creo que Pakistán tiene que haberle facilitado, pues, indudablemente gran parte de material que Arabia Saudita no lo tenía. Y al momento, pues, Arabia Saudita tiene que estar con... Plata para comprarlo le recontrasobra. Pues. No, indudablemente. Pero yo creo que es interesante también ver un poco cómo la perspectiva de China y Estados Unidos se mueve hacia Latinoamérica, porque nosotros hemos visto cómo en Perú China ha invertido significativamente en puertos. Como yo sé que justamente esta reunión fue mucho más basada en lo que está pasando en Irán, y justamente estaba viendo un artículo de CNN que hablaron hasta... están gestionando un acuerdo energético entre Estados Unidos y China, y eso cortaría totalmente a Irán. Pero hablando un poco, obviamente, de la tensión que existe ahí,
¿podemos nosotros ver que una tensión que también va a tener Estados Unidos y China en el futuro va a ser las inversiones que han hecho en Latinoamérica, o en realidad en ese tema no están tratando de llevar conflicto entre las dos naciones? Yo creo que al momento el tema latinoamericano queda en un segundo plano, porque lo importante aquí es definir lo que va a pasar en Irán. Estados Unidos está consciente de que hay una penetración sumamente fuerte de China en América Latina. Lo hace en Argentina, lo ha hecho en Chile con las estaciones que están montadas allá. Lo ha hecho en Perú con el puerto se me fue el nombre del puerto. Chancay, Bueno, Chancay. Chancay. Y Estados Unidos rápidamente pues dijo, no, voy a darle yo también una cantidad de dinero, $5.000 millones para el puerto de Callao, Sí. para que puedan desarrollarse allá también. Entonces, hay una competencia ahí, es una guerra subterránea, económica, en la cual cada uno de ellos quiere influir. China vende tecnología, presta recursos para los países latinoamericanos. Estados Unidos vende armamento y también cierta influencia geopolítica regional para que los países latinoamericanos. Aquí lo importante es saberse manejar como Estado con estas dos potencias en una pelea constante. Entonces, tener amistad con China y tener amistad con los Estados Unidos sin involucrarse directamente en este conflicto, lo que está haciendo Ecuador. Tengo buena relación con China, tengo buena relación también con Estados Unidos. No me metan en sus problemas, arréglense ustedes. Yo acá, vean, gracias, Dios les pague por lo que me están dando y sigo ahí. Poniendo un ejemplo doméstico, es como la chica guapa que coquetea con los dos, pero no se casa con ninguno. Porque Ecuador no puede cometer el error de casarse con uno de los dos. No. Aquí hay que, siendo cínico, coquetear con los dos, ver qué sacarle al uno. Mira lo que me está dando para que el otro le dé más. Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Así es la política internacional. Sí. Hay que tratar de buscar los mejores beneficios para el país, sin comprometerse directamente con uno de ellos, porque el rato que se compromete, no solo es las repercusiones, sino también vienen otro tipo de repercusiones en el ámbito de estar ligado a un país que tiene enemigos transnacionales y también en cualquier momento te caen encima. No es que así nomás es las cosas. No. Ahora, volviendo al plano cuasi doméstico, entiendo que a fin de mes hay la primera vuelta de Colombia. Está en un claro primer lugar el delfín del señor Petro, de quien el ex vicepresidente de Menem, ex canciller de Menem, Carlos Rucauf, dice que el problema de Petro cuando se suelta sus barbaridades es que consume lo que vende. Así dice Rucauf, no yo, lo estoy citando. Te pregunto, es obvio que un triunfo de Cepeda, que es el delfín de Petro, va a mantener el problema igualito. ¿Tú crees que si, o del Espriela o la candidata de Centro Democrática, Paloma, ya me voy a acordar el apellido, que es la de una seguidora de Uribe, si uno de esos dos ganase... Paloma Valencia, merci, madame. Cambian las cosas. ¿Y qué opinas tú de la elección? ¿Qué ves tú? ¿Tú ves chance de que no gane Cepeda? Yo veo que el panorama, primero, internacional, ha afectado tremendamente la reputación de Colombia y ha afectado también, por otro lado, el nivel de credibilidad. ¿Ya? Por eso es que Estados Unidos desertificó a Colombia. Eso quiere decir que el gobierno de Petro no fue exitoso, más bien fue un gobierno permisivo para el crimen organizado y el narcotráfico. Esto implica en los niveles de inseguridad que están ya afectando directamente, retomando. Sí, retomando. Exactamente. Entonces, bajo este esquema, pues la población no creo que vaya a ir a votar por el alfil de Petro, Estrella. No creo que vaya a ir para allá. De pronto, pues puede haber en esta votación un empate, yo diría, técnico. ¿Entre quién? Entre el
candidato de Petro. Cepeda, Iván Cepeda y Paloma Iván Valdés. Cepeda y Estrella. Y el segundo que está al momento, que es de Estrella, ¿no? Del Espriella, Ricardo del Espriella. Estrella, sí, correcto. Yo creo que va a haber un empate casi técnico ahí. De pronto ganando un poquito Cepeda porque tiene mayor apoyo gubernamental y también manejan un poco de cosas por ahí. Pero, la segunda vuelta, estoy más que seguro que el pueblo colombiano ya no quiere repetir estas improvisaciones socialistas y peor aún, de un ex guerrillero que venga a decirles que la cocaína es un producto ancestral y que eso no afecta a nadie, que más bien hay que seguirlo produciendo. Están locos. Entonces, el pueblo colombiano, lo suficientemente inteligente, creo que en la segunda vuelta se va a votar por esta corriente que es una corriente orientada a reconstruir nuevamente el nivel de seguridad que tenía en el tiempo de Uribe. A eso van. Ya, ok. ¿Algo sobre Colombia? Yo quisiera saber qué importancia tiene, porque uno de los problemas mayores que tiene Petro, que creo que hay bastantes similitudes con el expresidente Rafael Correa, es que cada vez que se trata de estabilizar las cosas, salen un tuit más loco que el otro y en realidad yo creo que no hay ni siquiera cómo mediar lo que dice porque ya se nota que no está del todo ahí. ¡Qué horror, Dios mío! Pero es que la verdad, yo creo que tiene obviamente gente en el gobierno que trata de mediar las cosas, pero no se puede. ¿Qué importancia en estos momentos que estamos viendo que hay un conflicto entre Ecuador y Colombia, más que todo con los aranceles, que un candidato sea de izquierda, o sea de derecha, o sea de centro, pueda hablar con el presidente Noboa para que se estabilicen las cosas entre los dos países? Lo que hicieron, y creo que hizo la candidata Paloma Valencia, fue exactamente eso. Ella dijo, yo, si es que llego a la presidencia de la República, al otro día me estoy reuniendo con el presidente Noboa para zanjar este problema que tenemos en la frontera y seguir trabajando como pueblos hermanos. Y voy a dar mayor cooperación en el tema de seguridad, que sí, existe una responsabilidad también colombiana en la frontera y vamos a asumirla. Entonces creo que es una política importante porque permite primero reconocer que hay un problema, segundo que hay que cooperar entre los países de la región para poder sacar adelante y luchar contra el crimen organizado. Me parece que ese tipo de posiciones son las que generan pues apoyo y alternativas de solución, no las otras que se tratan de mantener con una tesis ideológica que no está dentro de los márgenes, yo diría, de la cordura, porque no se reconoce que al momento Colombia, pues, tiene directamente o está generando una afectación a Ecuador. Eso no lo reconoce el presidente Petro. No. Él dice que el problema es de los puertos ecuatorianos, no tiene nada que ver. Esa es una causa, ese es un efecto, perdón. La causa está en la producción de cocaína. 1.650 toneladas de cocaína están entrando por territorio ecuatoriano. Y eso no es problema de Ecuador, es un problema desde Colombia, que si no hay un patrullaje en la frontera, entonces va a entrar todo la droga que pueda. Además que, bueno, viniendo de Petro, que seguramente se pasó de vueltas, ¿cómo es que la droga, que él cree que la droga mágicamente aparece en el puerto? No, señor, pues, si también tenemos mala suerte, ¿no? Entre Colombia y Perú, nuestros dos vecinos producen el 92 o 93% de toda la cocaína del mundo. El resto lo produce Bolivia, que tampoco queda muy lejos. Pero ¿qué pensará él? ¿Que la droga llega a los puertos así por obra de Birli Birloque, de magia, Houdini, David Copperfield? No. La droga llega porque la mandan allá. Porque no la pueden mandar desde Colombia. Ahí viene mi pregunta, ¿por qué no la pueden mandar desde Colombia si Colombia también tiene puertos? Porque los puertos colombianos tienen mayores niveles de seguridad, mayores controles, y también por lo siguiente, porque los puertos colombianos tienen un control mucho más eficiente y efectivo por parte de los Estados Unidos. Sí, pues tiene 6 bases en Colombia, Estados Unidos. Sí, también. Sí, no una, 6. Le tienen un control mucho más rígido allá. Por eso es que cuando se da la operación
lanza del sur y se afecta desde el Caribe tanto a Venezuela como a Colombia en la exportación de cocaína hacia Centroamérica, México y la Florida y Europa, pues indudablemente que toda esa droga se represa y como un negocio ilícito no es que se queda y se pierde, no, esa droga se reubica y esa droga se redirecciona y por eso es que Ecuador de 900 toneladas que entraban anualmente en el 2025, ahora posiblemente tendremos cerca de 1.650, 1.600 toneladas, sin considerar las 120 toneladas que ingresan por el sur, por Perú. Entonces, el país es catalogado al momento en la comunidad internacional como la principal plataforma de exportación de Claro, cocaína de la cuenca es que es pacífica a nivel verdad, mundial. Entonces, es verdad. eso debería preocuparnos a todos los ecuatorianos. ¿Por qué digo esto? Porque cada embarque nuestro, de cualquier producto, dígame un producto que sea, banano, café, cacao, camarón, lo que sea, flores, no importa. Cualquier producto embarcado en Ecuador, el momento que llega a un país le dicen, oye, chequen, ese viene de Ecuador, chequenlo ahí. Y ahí lo paran. Y entonces hay mayor problema en la carga ecuatoriana y eso tiene limitaciones, tiene problemas. Ese es el problema central. Yo creo que, y hay justamente lo de la exportación, y creo que es importante porque el ministro del Interior, John Reinberg, creo que una semana o hace unas semanas, tuvo una investigación, informó con la Policía Nacional, incautaron más de 560 kilos de drogas de una empresa, una bananera que estaba exportando. Pero después menciona que después de toda la investigación que han hecho, nadie terminó preso. Entonces, ahí me gustaría saber de su perspectiva. ¿Cómo que nadie terminó preso? Pidió prisión preventiva para las personas que fueron encontradas. El fiscal. Y el fiscal no se lo cedió. Entonces, no, el fiscal pide y el juez no da. Lo que yo digo es, vemos nosotros al ministro que se lo ha criticado antes y lo está haciendo, que es informar a la ciudadanía, obviamente después de terminar la investigación, lo que han encontrado. Pero, ¿qué tanto el sistema judicial en Ecuador está apoyando al gobierno para desmantelar estas empresas que vemos que exportan drogas? Yo le contestaría con una frase interesante. La justicia ecuatoriana todos los días levanta en este país la bandera de la impunidad. Esto quiere decir que la justicia ecuatoriana no trabaja para los ecuatorianos, señores. Trabaja para el crimen organizado, donde jueces y fiscales pues se venden al mejor postor, donde jueces y fiscales permiten que el crimen organizado siga penetrando las estructuras del Estado ecuatoriano. La justicia ecuatoriana, pues, ha generado varias críticas al interior del país y también internacionalmente. Falta, yo diría, de una conciencia de país y en donde jueces y fiscales han sido presionados, amenazados o comprados. Y eso, pues, genera una imagen internacional deplorable de Ecuador. Deplorable es poco. Se nos va el tiempo. No quería terminar el programa sin preguntarte, a ver, ayer se registraron, tú sabes que España no es que es federal, pero tiene comunidades autonómicas, y al Partido Socialista le habían zurrado la badana en Extremadura, que era un bastión del socialismo antes, en Castilla-León, en Aragón, y ayer le tocó Andalucía, que es la comunidad autónoma con más habitantes. Se calculaba que iban a votar alrededor de 7 millones de personas. Bueno, el año 2022, el Partido Socialista Obrero Español de Zapatero, Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, sacó su peor resultado histórico. Solo 30 de 110, y si 55 es mayoría, de 110, de 109, perdón. Bueno, ayer sacaron 28. Es el peor resultado histórico del PSOE. Ganó el PP, si bien es cierto que perdió 5 escaños y por tanto no tiene mayoría absoluta, tiene 53, la mayoría va a ser 52, y Vox, que es la derecha, subió 1, de 14 a 15. Pero Andalucía siempre fue el feudo, pues, del socialismo. De ahí es García Lorca y los poemas y todo el rollo. Y sacan 28 diputados. Están en la M.
Sí, pero la gente es la que se está dando cuenta de este tipo de corrientes que yo diría eh, corrientes ideológicas que no tienen un sustento real para pues cambiar y transformar un país, que lo que hacen es retrasar al país, que lo que hacen es generar corrupción en el país. Entonces, la gente también se cansa, la gente también analiza y dice, no, señores, aquí el tema no va por allá. Necesitamos desarrollo, necesitamos seguridad, necesitamos competitividad a nivel de Europa. Y recordemos que España, como tal, pues es uno de los países más débiles de la comunidad europea. Por lo tanto, necesitan también tener una fuerza importante que les permita, pues, tener una presencia decisiva dentro de la comunidad europea. Y creo que un partido, una ideología socialista, no va a generar este tipo de alternativas a nivel regional. Bueno, pasó en el Reino Unido. Celebraron, ahí fueron elecciones municipales parciales y el Partido Laborista, que es el equivalente del PSOE español, solamente perdió 1.500 concejalías. Pues, ¿no? Y Reform Party, que es la derecha del Partido Conservador, de cero, sacó las 1.500. Así que los votantes del Partido Laborista, que es el Partido Obrero, de los sindicatos, fundado por los sindicatos, o sea, primera vez en la historia que desde que existe el Partido Laborista en 1922 que pierden Gales. Perdieron todo el cordón industrial del norte, o sea, perdieron en todas partes. Están en un lío ahorita porque el señor Starmer no quiere renunciar. Ya 5 ministros del gabinete renunciaron. Cada vez más las voces de miembros del Parlamento, MP les dicen ellos, Members of the Parliament, del House of the Commons, pide la renuncia. Pero quiere decir que el socialismo está en franca retirada en toda Europa, porque en Alemania el Alternative für Deutschland está ya en primer lugar, 24%. Es correcto. ¿Y hay una retirada, yo creo que bastante marcada, y eso se debe también a la intervención de las potencias, porque cada una de las potencias también ha tenido una pérdida sustancial de influencia regional, y eso es importante. Sumado a esto, que la población se va dando cuenta de que ese tipo de corriente lo único que trae es un retraso para el país, pues entonces yo creo que sabiamente están comenzando a demostrarles que la tendencia tiene que ser otra. Mi querido Mario, como siempre, muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a ti. Nos vemos, gracias. Nos vemos, gracias también. Bueno, ¿qué le pareció? Yo creo que es curioso lo que está pasando internacionalmente y esperemos que de alguna forma el mundo se estabilice, porque lo que estamos hablando del conflicto de Irán, y yo creo que lo vimos aquí con el alza de la gasolina, no es algo que netamente se lo puede culpar al gobierno, y he visto comentarios que dicen, bueno, esta es la culpa... tiene el gobierno de que haya una guerra en Irán y esté cerrado el estrecho de Hormuz? Pero nosotros podemos ver que internacionalmente en Europa muchos vuelos se están cancelando, se están moviendo. A ver, Lufthansa canceló todos los vuelos cortos porque implica demasiado gas. No vale la pena y porque tú en Europa puedes viajar por $30, poco más. No vale la pena donde más gasta combustible usted cuando aterriza y cuando despega. Ya. Sí. Entonces canceló todos los vuelos cortos. Están los demás a punto de seguir con la misma. Supuestamente Trump y Xi Jinping quedaron en que habría que abrir Hormuz. Tanto China como el bloqueo que tienen. Ya tienen más de 100 barcos capturados en Estados Unidos. Es que igual es Estados Unidos, o sea, no, pues hay que tenerle miedo. Tiene 3 task force, cada un portaaviones con cada... O sea, eso es una salvajada lo que tienen ahí. Ahora, la pregunta, ya quedó claro Perú, lo dejaron afuera a Porqui. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que es el candidato de la ultraizquierda, que es el heredero de Castillo, del lápiz, del que según él le dieron un té con droga y salió a proclamarse dictador porque lo habían drogado. Este Castillo nos cree a nosotros, como dirían en el Perú, y este pendejo nos cree cojudos a todos, porque el pendejo en el Perú es el gran sapo. A diferencia nuestra, que es lo mismo. Para que haya, no es lo Pero mismo. de ahí también algo que va a pegar, o
al principio, cuando se movieron las elecciones a noviembre, se lo criticó al gobierno por decirlo, pero últimamente se está hablando también de que el niño puede ser... El super niño están hablando. Y si se descarta un poco que va a ser un evento moderado, los modelos climáticos advierten que puede alcanzar proporciones históricas o un super evento similar a magnitudes observadas en 1982, 1997 o 2015. A ver, 1982-83 fue el primer niño del que yo me acuerde, porque antes no lo medían. Para mí hubo uno el 72-73, sino que no habían los asentamientos urbanos que hay ahora y la cosa se disimuló mejor. Pero caía agua, pero en cantidad de navegables. El del 82-83 me tocó vivirlo, que tanto lo viví que yo me casé en pleno niño. 82-83. 97-98. Manta, Guayaquil se hacen 3 horas y media, si usted no quiere ir muy rápido, digamos 4 horas. Bueno, una de mis cuñadas estaba casada con alguien de Manta. 14 horas de ida y 14 horas de vuelta, porque las carreteras estaban destrozadas, había que dar... Eso hizo el niño. El niño del 98 fue una de las razones por las cuales Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, Maguat, como buen pendejo, cuando le preguntaron que qué pensaba hacer el niño, dice, no, yo el niño se lo voy a delegar a mi vicepresidente, que era el doctor Gustavo Novoa Bejarano, porque él es guayaquileño. A ver, Maguat, ¿qué señor va a ser ese desgraciado? El niño era un problema del presidente de la República. Que el doctor Novoa Bejarano tenía 30 veces más capacidad que este imbécil, 30.000. Sí. Pero la vicepresidenta ahorita no lo tiene, entonces espero que no la designen a ella porque vamos a estar hundidos. No me haga bromas de mal gusto tan temprano en lunes. ¿Qué le pasa? Sí, sabe. También yo que me quejo, pues si me acabo de olvidar. ¿Qué de la niña? En Italia. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Que se va a quedar a vivir? Ella está feliz en Italia, le gusta más. No lo dudo. O sea, ¿en qué parte está, si se puede saber? Torino. Sigue en Torino. Ajá. Pero yo no creo que se haya quedado en Torino. Él tiene que haber dado la vuelta, pero por... No, ahí se queda. Ella se hace amigos de todo el mundo. La niña es la señora Larisa Marangoni. Perdón, es la niña Larisa Marangoni, la mamá de ella. Pero ella dice que es niña, o sea, cada uno por su tema, ¿no? Pero mira, hablan un poco que el fenómeno del niño se va a empezar a sentir, obviamente, entre este mes, mayo y julio del 2026, con la alta posibilidad de consolidarse como un evento intenso a la segunda mitad del año y alcanzar su punto máximo entre septiembre y octubre. Como decían en la propaganda esa de Philips. ¡Futa! ¿Por qué? Porque la PH se... Quiero un radio Philips. No, señor. Es Philips. Porque PH se pronuncia F. ¿Y cuánto vale en ese tiempo? Diga usted, 20.000 sucres. ¡Futa que está caro! En una de esas bromas de la gente de Piedad, ¿no? Es como era... Y la propaganda de Philips era muy buena. Tarde o temprano sus radios eran Philips. Bueno, tarde o temprano se acaban los programas. Se acabó este de aquí. Nos vemos mañana. Chao. Gerhard. Vuélvame a anotar para la gabardina al cretino mongoloide que tienen de alcalde en Salinas. Ayer no se podía, gente que estaba allí, no podía salir de su casa, no podía ir a la iglesia, los que van a misa, porque el señor había cerrado todas las calles por competencias atléticas o de bicicletas. Pues este hombre está loco. Salinas es una puntita estrecha que se mete en el mar. Bueno, lo eligieron los salinenses. Toma tu Maduro. Lo que pasa es que cuando se mueve toda la gente de Guayaquil a Salinas, resulta que hay mucha más gente de Guayaquil en Salinas que nativos de Salinas. ¡Largo! Solo con una simple aritmética de multiplicar los residentes de todos los edificios de departamentos, porque naturales de Salinas que viven en los edificios de departamentos habrá el 1 por 1000. Y todas las casas, a ver. Entonces Salinas es uno de esos casos que uno dice, guardando las distancias, Mar del Plata, cuando yo vivía allí el año 73. Esa comparación. Pero mira, es por la población. En temporada, fuera de temporada, Mar del Plata tenía, siendo generosos, 300.000 habitantes. Tipo Punta del Este también. 300.000 habitantes, ajá. Bueno,
diciembre, enero, febrero, ya hasta mediados de marzo, tenía 3 millones de habitantes. Calcula de qué ciudad iban los 2.700.000 de Buenos Aires y los porteños. Entonces, Salinas, guardando las distancias, es lo mismo. Es una ciudad que si no tuviera el turismo de Guayaquil se moriría de hambre. Porque yo sí me acuerdo lo que era Salinas a principios de los 60. Era un pueblito donde no había ni luz. ¿Ya? Uno caminaba por el malecón, porque había un cine que quedaba en el malecón pasando la capitanía del puerto y pasando un muelle y todo. Y había que caminar a oscuras porque no había luz. Agua, pues agua chica, muchos años después era agua de tanquero lo que había en Salinas. Eso era Salinas. ¿Y qué pasó? Que vino la gente de Guayaquil y creó un balneario que no se compadece con la infraestructura de Salinas. Salinas no tiene alcantarillado, no tiene drenaje de aguas servidas. O sea, y se tiran los pedos con antenas los de Salinas. Es el ejemplo clásico que a diferencia del perro, que nunca morderá la mano que da de comer, el ser humano es especialista en morder la mano que le da de comer. Porque los habitantes de Salinas no viven de la pesca. No. Del turismo. Viven de lo que gasta la gente que va de Guayaquil, básicamente. Y sin embargo, algunos desadaptados hijos de P se pasaron la bandera de Guayaquil por el trasero y los alcaldes de Guayaquil no dijeron nada, nadie dijo nada. Puta, qué diferencia lo que era antes. ¿No? Bueno, chao. Chao. RTP